Hola, buen día. El día de hoy en este video les vamos a explicar un poco más sobre la microbiota intestinal. Para empezar, les leeré esta frase de Hipócrates, la cual dice: todas las enfermedades empiezan en el intestino. A través de ella vamos a poderles ampliar un poco más de esta frase. Para empezar, les voy a definir qué es la microbiota intestinal. Esta es una comunidad de microorganismos los cuales vivos residen en el tubo digestivo. Entre ellos se pueden incluir bacterias, arqueas, virus y algunos eucariotas unicelulares. En los seres humanos, en el tracto gastrointestinal, se tiene un gran número de microorganismos, los cuales pueden poseer un papel de gran importancia en la salud y en la nutrición de las personas. Esto se puede completar por medio de la digestión en los procesos fermentativos, los cuales pueden proteger al sistema inmune de enfermedades patógenas. En los últimos años se ha demostrado que la primera colonización de los seres humanos inicia por la vía intrauterina al momento de los nacimientos. ¿Y qué pasa en esta primera colonización? En ella se ha observado que hay bajas concentraciones de microorganismos que se observan en el meconio, líquido amniótico y en las deposiciones de los recién nacidos. A través de estas deposiciones se puede ver un aumento también a través de los años o que vayan creciendo, un aumento en la cantidad y en la diversidad de los microorganismos. Esta diversidad se aumenta mucho más al ir introduciendo alimentos sólidos a los infantes. Esto en el tiempo de los 2 a 3 años, y se alcanza una microbiota más madura. Esta microbiota madura puede ser alterada de una manera muy sencilla, que es por medio de la alimentación que nosotros tengamos o por el uso o ingesta de antibióticos. Por ello, es importante definir qué es una microbiota la adecuada o la más estable. No hay una definición en sí de una microbiota ideal. La microbiota más adecuada es la que sea saludable o que sea en equilibrio o que tenga una diversidad de microorganismos en la microbiota, en la cual deban de ser estables, no como en este caso, que se encuentra un desequilibrio, no son estables las vellosidades intestinales, y en una microbiota en equilibrio, sus vellosidades se ven normales o más firmes. Por ello, una microbiota que es saludable puede llegar a prevenir la aparición de enfermedades crónicas y favorecer el funcionamiento del sistema gastrointestinal. En la composición de una microbiota podemos encontrar una gran diversidad en números y distribución de los distintos microorganismos, porque en el cuerpo humano contamos con diferentes microbiotas, tanto en el cabello, en la piel, en la vagina, en el colon, en el estómago y en otras partes, las cuales cuentan con distintas cantidades de microorganismos en distintos ambientes y en diferentes condiciones. En el tracto gastrointestinal podemos encontrar de 500 a 1000 especies de microorganismos, pero en todo el cuerpo encontramos de 15 a 35.000 microorganismos y de distintas especies. Hay 4 principales microorganismos que más destacan, entre los cuales están las firmicutes, que se encuentran en gran proporción en la vagina y en el colon, parte del estómago. Están las actinobacterias, las cuales se encuentran más en la piel, en el estómago y en pequeños porcentajes en la vagina y en el colon. Los bacteroidetes, los cuales se encuentran no en gran proporción, pero en el colon y en la vagina. Y las proteobacterias, las cuales se encuentran en gran cantidad en el estómago y parte de la piel.
Dentro de las funciones que realiza la microbiota está la fermentación de compuestos nutricionales que son de difícil digestión para el colon. Entre un ejemplo de estos está la fibra alimentaria. También protege frente a invasiones de microorganismos patógenos, desarrolla y modula al sistema inmune. También regula el sistema inmune local para evitar el crecimiento de microorganismos patógenos y procesos autoinmunes. Y por último, también ayuda en la síntesis de aminoácidos esenciales y de vitaminas como la vitamina K y B. Les había mencionado que la microbiota intestinal puede ser alterada por la alimentación y por el uso o la ingestión de antibióticos, pero también puede ser por el estrés, el uso de probióticos y por la edad. Por las vías de nacimiento puede darse de dos maneras. Puede ser por la vía vaginal o por la vía de nacimiento de cesárea. En ambas se da la primera colonización de la microbiota. Esto se puede dar al momento de que el neonato, su piel, toque a la microbiota de la madre, ya sea por la vagina o por la piel, y ella pueda transmitir todos los microorganismos hacia el bebé. Entre los microorganismos que se transfieren son los del género Bifidobacteria, Clostridium y Bacteroides. Otra forma de colonizar a los recién nacidos es por la transferencia horizontal, en la cual hay una interacción del neonato con su entorno o con su círculo social más cercano. En ella se ve una mayor diversidad de microorganismos a los cuales se expone al infante y en esto se ve una baja probabilidad de que éste presente reacciones alérgicas. Esto quiere decir que es un aspecto muy relevante para la maduración del sistema inmune de los infantes. Es por ello importante enseñarle a las madres de que no hay que ser tan aprensivos o tan controladores al momento de que los niños estén jugando con cosas un poco sucias. Es bueno que se metan todo a la boca, de que ellos experimenten y que los dejen ser niños para ellos poder tener una maduración de su sistema inmune. En el aspecto de la alimentación o de la dieta, se ve que es un factor muy importante y que puede determinar la composición de una microbiota para toda la vida. Es por ello muy importante destacar el primer alimento que nosotros consumimos en toda la vida, que es la leche materna. La leche materna, en ella se pueden encontrar especies como enterococos, lactobacillus, bacterias que son localizadas en el intestino grueso de los bebés, los cuales son alimentados con leche materna. También existe el otro lado de la alimentación de los infantes, que es por leche materna, por leche de fórmula, en la cual se puede dar porque ya sea la madre trabaja, el bebé no acepta el pecho de la madre o se encuentra bajo peso y se le debe de introducir una leche de fórmula a los recién nacidos, en la cual se observa en los infantes una microbiota intestinal que es muy diversa, pero esta no es tan estable o saludable como con los bebés que son alimentados con leche materna. En las leches de fórmula se pueden encontrar las especies de Clostridia, Enterobacterias y Bacteroidetes. Es por ello la importancia de la alimentación durante los primeros 3 meses de vida, que pueden cambiar el perfil de la microbiota intestinal de las especies microbianas que se relacionan con tendencia de los infantes al asma, obesidad y alergias en la piel. Y la leche materna. Les voy a explicar un poquito la importancia de ella y cómo esta puede beneficiarnos a nosotros para toda la vida. La importancia de la leche materna es que es de promover una gran cantidad de microorganismos o de una microbiota muy importante que se encuentra en el seno de la madre, en la cual conduce a una respuesta inmune eficaz
en contra de posibles infecciones. Entre los efectos positivos de ella es de su consumo es que se ve desde la parte de la niñez hasta la edad adulta. Esto quiere decir que nos protege por mucho tiempo de enfermedades como la obesidad y la diabetes. También la leche materna ha desempeñado un papel muy importante en la programación, en la prevención de enfermedades metabólicas, donde los efectos son de modular a través de la composición de la microbiota intestinal. Dentro de los beneficios de la leche materna se puede encontrar el promover un efecto regulador debido a los carbohidratos que cuenta la misma. Son de 200 oligosacáridos que se llegan al intestino grueso de manera intacta, en los cuales se pueden cumplir dos funciones principales, como son lo de probióticos y agentes antiinfectivos. Como prebióticos se estimula el crecimiento de bacterias que son benéficas para nosotros y como agentes antiinfectivos se encuentra la inhibición de enfermedades. Vamos a continuar hablando sobre los cambios de la microbiota. Y es que estudios con respecto a la leche materna evidencian la importancia de conocer las secuencias genéticas de los microorganismos presentes en ella y no solo qué organismos hay presentes, sino de conocer también cómo interactúan y las funciones de ellos. Al establecerse la microbiota en el intestino del neonato, factores como estar expuestos a antibióticos pueden alterarla. Al igual que en la pubertad y el embarazo, también puede sufrir modificaciones. Por el contrario, en la vida del adulto se mantiene una microbiota muy estable hasta llegar a una edad avanzada, donde la relación de los comensales cambia. Y esto puede deberse a factores como la disminución de la actividad física, la motilidad gástrica y otros cambios fisiológicos que modifican el hábitat intestinal. En cuanto a las fases de desarrollo de la microbiota, hablamos de 4 fases, siendo la primera en el periodo neonatal, que es alrededor de las 2 primeras semanas de vida. Las características de esta microbiota dependerán del tipo de alimentación a la que uno se ve expuesto, porque si es en cuanto a lactancia materna, hay una colonización de bifidobacterias y en una lactancia artificial hay una colonización de enterobacterias. La segunda fase de desarrollo es el periodo previo a la introducción de sólidos y esto va alrededor del final de la segunda semana de vida hasta el inicio de la lactación. Y las características de la microbiota son de una colonización con bifidobacterias hasta un 90% con producción de heces ácidas si hay una lactancia materna. Hablamos de una tercera fase de desarrollo y es la introducción de alimentos sólidos. Esto se da en la etapa de introducción de dieta con suplementos sólidos. Las características de esta microbiota es que se da una colonización similar a una lactancia artificial. Es decir, aparecen E. coli, Streptococcus y Clostridium en gran cantidad. Y la última fase de desarrollo de la microbiota es la aparición de la microbiota tipo adulto. Y esta se da alrededor de los 2-3 años de vida cuando se completa la etapa de la lactación. Las características de esta microbiota es que ya se constituye un ecosistema intestinal con gran diversidad. Vamos a hablar de la relación que tiene la microbiota con el hígado. Y es que el intestino y el hígado están estrechamente asociados. Estos poseen una comunicación en sentido bidireccional entre ambos órganos. ¿Por medio de qué? Por medio de la bilis, de hormonas, de mediadores inflamatorios, productos de la digestión y absorción intestinal. La calidad y la cantidad de la microbiota intestinal puede tener efectos directos como indirectos en la fisiología del hígado. Dentro de ellos podemos ver que si hay un sobrecrecimiento bacteriano intestinal,
Se relaciona con el progreso de enfermedades hepáticas como complicaciones de la cirrosis, encefalopatía hepática y sangrado por varices. Ahora, en cuanto a si hay un cambio en las especies de gérmenes bacterianos, podríamos hablar de que Klebsiella y Proteus, estas al ser productores de ureasa, aumentan la producción de amoníaco y lipopolisacáridos, contribuyendo con la encefalopatía metabólica. Si hay una traslocación de bacterias del intestino a una cavidad abdominal, es causa de peritonitis bacteriana espontánea. En cuanto a los depósitos de grasa, se pueden dar enfermedades como esteatosis hepática no alcohólica y esteatohepatitis. En cuanto a condiciones de aparición en el obeso, está relacionada también con la diabetes mellitus y la composición de esta microbiota posee pocos bacteroidetes y elevada proporción de firmicutes. Entonces, ¿podríamos decir que existe una microbiota normal? No podemos definir una microbiota como normal, pero la microbiota sí la podemos definir como saludable. Y esto quiere decir que hay un equilibrio entre las especies y determinadas especies en cantidad. Vamos a continuar hablando. ¿Qué es la eubiosis? Es el estado óptimo de la microbiota intestinal, es decir, cuando se mantiene un buen equilibrio y genera todo su potencial para beneficio del organismo humano. Este estado permite que se desarrollen las funciones de defensa inmunológica, metabólica, trófica, de síntesis reguladora, conociendo también a la microbiota como un órgano más del cuerpo. Cuando existe una alteración de la microbiota, hablamos de disbiosis, que son cambios en la configuración estructural o funcional de la microbiota intestinal que producen alteraciones en la homeostasis del huésped, haciendo al organismo susceptible a enfermedades. ¿Y qué es lo que causa en el intestino? Inflamación. Entonces vamos a hablar sobre unas patologías. Hablamos de enfermedades gastrointestinales, de enfermedades metabólicas y enfermedades en cuanto a alergias o asma. Las enfermedades gastrointestinales se dan en el tubo digestivo, que es el más afectado por cambios ocasionados en la microbiota intestinal. La primera enfermedad, hablamos de enfermedad inflamatoria intestinal. Esta tiene dos patologías contenidas y son procesos crónicos en los que se presenta gran inflamación de la mucosa. La primera es la colititis ulcerosa y esta afecta el colon y recto y se caracteriza porque hay lesiones continuas ulcerativas en la pared del mismo. También hablamos de la enfermedad de Crohn y esta se da a lo largo del tramo del tubo digestivo, es decir, desde la boca hasta el ano, y también aparecen lesiones ulcerativas, pero más difusas o dispersas. Las causas de estas enfermedades pueden deberse a cambios en las interacciones de factores genéticos, alteraciones de la respuesta inmune, factores ambientales, es decir, exposición a antibióticos, y cambios en la microbiota intestinal. Vamos a continuar hablando sobre el síndrome del intestino irritable. Este está caracterizado por dolor abdominal, cambios del ritmo intestinal que van desde estreñimientos hasta diarreas y sensación de distensión que mejora con la defecación. Este cuadro afecta la calidad de vida. Este síndrome es debido a una excesiva motilidad del colon ante estímulos como el estrés, como los alimentos, como ciertos fármacos o emociones. Y este debe ser diagnosticado basado en la clínica. Se ha descrito que existe cierta disbiosis, ya que las personas que están enfermas presentan 2 veces menos firmicutes y bacteriomicetes, menos lactobacillus y bifidobacterium sp que los individuos sanos. También poseen mayor número de proteobacterias y presencia de un microbio Ruminococcus, es decir, la microbiota está más poblada, pero hay menor variedad.
vamos a estar hablando del cáncer colorectal. En este también existe cierto grado de disbiosis en la microbiota intestinal que posibilita la proliferación de células tumorales. También se da la producción de ciertos metabolitos tóxicos o una provocación de una respuesta inmune exagerada ante el estímulo bacteriano. Hay más probabilidad de cáncer en personas con dietas ricas en grasas animales y pobres en vegetales y frutas. Existe una relación entre los metabolitos de la dieta y la capacidad de ciertas bacterias para hacer de los mismos sustancias con alto poder carcinogénico. Vamos a continuar hablando sobre la celiaquía o enfermedad celíaca. Y esta es una enfermedad crónica. Es una enteropatía inmunológica del intestino delgado debido a la exposición del gluten en la dieta de individuos genéticamente predispuestos, donde se ingieren péptidos derivados del trigo, donde encontramos gliadinas y gluteninas, en la cebada odeínas, en el centeno secalinas, en la avena aveninas o puede ser por híbridos de estos cereales. El organismo reacciona contra estas sustancias que actúan como antígenos y sintetizan una serie de anticuerpos específicos contra las mismas. No todas pueden ser enfermedad celíaca, pueden haber intolerancias o alergias al gluten. Esta enfermedad se ha asociado a ciertas bacterias como responsables, ya que influyen en la respuesta inmune de la mucosa o incrementan la respuesta inflamatoria al gluten. En el intestino de estas personas hay presentes bacterias Pseudomonas aeruginosa, que en contacto con el gluten generan unos péptidos con elevado poder inmunogénico. Vamos a ir a las enfermedades metabólicas. La microbiota intestinal ayuda y participa en el proceso digestivo y metabólico. En cuanto a la absorción o no de ciertos nutrientes, la reducción de reabsorción de otros y la generación de sustancias y vitaminas que participan en este complejo proceso, por lo que el papel de la microbiota intestinal es directo en las siguientes patologías. En la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, sabemos que hay un déficit de secreción de insulina por parte del páncreas, por lo que el metabolismo de glúcidos es el que se ve seriamente afectado. Los niveles de glucemia están más o menos constantes por encima de los niveles adecuados. Y existe evidencia de que una microbiota alterada en enfermos con diabetes mellitus se presenta inflamación derivada por cierto grado de endotoxemia metabólica crónica, que está relacionada con la obesidad. Las alteraciones presentes en la microbiota intestinal proceden de la obesidad, que es un factor de riesgo para la diabetes mellitus, es decir, en la microbiota intestinal hay menos riqueza de bacterias productoras de butirato, de menos presentes bacterias Clostridia y Firmicutes y un aumento de bacteroidetes. Vamos a continuar hablando sobre la obesidad y esta es una afección a la que cada vez están más expuestos niños y adolescentes. Es una enfermedad crónica que ha aumentado en prevalencia e incidencia en los últimos años y es un problema de salud que es factor riesgo para patologías como diabetes mellitus tipo 2 y cardiopatías. Estudios evidencian la relación entre la obesidad y la microbiota intestinal por una pronunciada endotoxemia
asociada con reducciones de bacterias gram positivas y gram negativas, además del filobacteroidetes, produciendo una alteración entre el cociente de firmicutes y bacteroidetes, que es la endotoxemia que hablábamos en la diabetes mellitus. Esta está determinada por diferentes especies. Podemos decir que en los individuos con fenotipo delgado hay ciertas bacterias que le pueden conferir un papel protector frente a la obesidad, como la Arquemensia municipila, que es la encargada de regular el tránsito intestinal, la disminución de la resistencia a la insulina, aumento de la actividad metabólica y del metabolismo lipídico. En cuanto a individuos obesos que poseen una mayor recuperación energética de los alimentos, también puede que en su microbiota hayan microorganismos que utilizan rutas de mayor recuperación energética de los alimentos, que normalmente no son capaces de degradar hidratos de carbono indigeribles presentes en la fibra. Vamos a hablar sobre la enfermedad hepática, en especial de la esteatosis hepática no alcohólica, que también se llama hígado graso no alcohólico. Esta desencadena una disbiosis, no hay presente una disbiosis, sino que la desencadena. Y es una enfermedad crónica de causa desconocida que se desarrolla en varias etapas en donde se deposita gran cantidad de lípidos en el parénquima hepático. Esta, al desarrollarse en fases, podemos decir que en la primera fase, este depósito no altera la función hepática ni produce inflamación, pero si el proceso no se trata, avanza derivando en alteración importante en la funcionalidad hepática, inflamación del parénquima, daño en los hepatocitos y mayor abundancia de grasa, produciendo fibrosis, cicatrices, cirrosis o cáncer hepático. Las alteraciones en la microbiota intestinal se dan en relación a que existe una disminución de la diversidad entre bacteroides y prebotela. Vamos a hablar sobre enfermedades alérgicas y asma. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica con prevalencia más elevada en la niñez. Existe predisposición genética y gran número de causas ambientales. En gran medida, una exposición elevada a antibióticos en etapas tempranas. Es decir, también un exceso de higiene durante la etapa infantil favorece el desarrollo de alergias por disminuir la exposición a microorganismos que fomentan la maduración del sistema inmunológico desde la etapa neonatal hasta la infancia. ¿Por qué? Porque la microbiota intestinal se ve expuesta a estos se ve expuesta a estos factores ambientales. El tipo de microbiota intestinal que presentan en los niños que presentan alergias posee gran cantidad de clostridios, de coliformes y estafilococos y menor cantidad de lactobacilos y bifidobacterias. Vamos a hablar sobre probióticos y prebióticos. Y estos son recomendados en pacientes con patologías como las anteriormente mencionadas, con el objetivo de modular la microbiota intestinal en relación a los efectos que causan estas enfermedades. Los probióticos. Estos son microorganismos vivos que le proporcionan beneficio a la salud del huésped al ser administrados en grandes cantidades. Contienen microorganismos de los géneros lactobacilos, streptococos o bifidobacterium, que se encuentran incluidos en la categoría generalmente considerados como seguros según organismos reguladores internacionales. Estos microorganismos pertenecen al grupo de bacterias ácido-lácticas por su capacidad de producir ácido láctico con acción de fermentación no patógena,
no son toxigénicos y son gram positivos mayormente. Estos son utilizados en preparados clínicos para el tratamiento de diversas patologías. Vamos a hablar sobre los prebióticos y estos son ingredientes fermentados selectivamente que dan lugar a cambios específicos en la composición o actividad de la microbiota intestinal, confiriendo así beneficios a la salud del huésped. Dentro de los más estudiados están la inulina, el almidón resistente, oligosacáridos como los FOS, que son fructooligosacáridos, y los GOS, que son galactooligosacáridos. Vamos a hablar sobre unos alimentos con actividades probióticas. Dentro de los cuales encontramos la leche materna, el yogur, el kéfir, que es una bebida láctea fermentada, y alimentos fermentados, que sabemos que la fermentación es una técnica de conservación y preparación de alimentos, donde podemos encontrar el chucrut o la kombucha. ¿Qué son los simbióticos? Pues los simbióticos son productos que contienen tanto probióticos como prebióticos, favoreciendo el desarrollo y la actividad de estos componentes para potenciar sus propiedades saludables, generando un efecto sinérgico entre ellos. Por tanto, dan un efecto beneficioso superior al que ejercen individualmente. Y vamos a hablar de una nueva categoría en la que se está trabajando, que son los posbióticos. Y estos son compuestos bioactivos funcionales generados durante la fermentación, utilizados con fines para promover la salud. Dentro de estos se incluyen metabolitos, ácidos grasos de cadena corta, proteínas funcionales y derivados de peptidoglucanos, que son los resultados de la fermentación bacteriana. Pueden actuar como inmunomoduladores y pueden teniendo efectos que alivian síntomas de algunas patologías. Muchas gracias.